Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, profe. Hola. Ahí estamos, perfecto. Vamos a ordenar las cositas acá. Para la clase del día de hoy. ¿Cómo estuvo el control ayer, Diego? Bueno, la verdad es que ¿Sí? tenía un poco de miedo por cómo estuvo el práctico. Lo escuché un Ujú. poquito confuso el práctico, ¿Ya? pero los controles estuvo bastante intuitivo. No fue nada. ¿No fue complicado? No, no, se entendía lo que se quería en el fondo, lo que se estaba pidiendo. Ah, qué bueno, me alegro. Súper. Hay que ir probando también cuáles son los controles que funcionan mejor en este tipo de modalidad, pero también hay que tratar de llevar a los estudiantes ¿no? a nivel de dificultad muy sencillo. Entonces ahí estamos siempre tratando de ajustar cuál es la mejor forma de hacer los controles. Así que agradezco tu feedback. Claro, igual quizás no sea tan objetivo porque yo tuve EDA el semestre pasado, entonces no sé Ah, si eso es un buen punto. Eso es un daré una buen punto. visión muy arbitraria. Ya, pero fíjate que a pesar de que si tú dices que diste EDA, este creo que es el primer control de materia que se escapa totalmente de lo que pueden haber visto en EDA por el tema de la orientación a objetos. Entonces, de todas maneras, puede ser válida tu opinión, a eso me refiero. Ah, sí, sí, ¿Sí? sí, eso es verdad. Así que, pero que bueno. No sé si Felipe quiere dar algún comentario al control, cómo estuvo. Nos serviría cualquier feedback. No, no, estuvo viola. Ya, ya, perfecto, perfecto. Qué bueno que le haya ido un poquito mejor. Bueno, por lo menos en el Control 2 yo vi que subieron bastante sus notas comparado con el Control 1 porque yo estaba ya con depresión con la nota del Control 1. Así que vi que subieron bastante sus promedios, así que por eso me alegro mucho. Espero que en esta también le haya ido bien. Ya, vamos a partir con la clase del día de hoy, que espero que sea una clase agradable por lo siguiente. Hasta el momento, las clases y lo que hemos visto como profesores de la asignatura han sido en su mayoría, salvo que hayan visto EDA, en su mayoría han sido conceptos nuevos, en comparación a aquellos que solo hayan visto Python. O sea, muchas de las cosas que aplica C++ como lenguaje de programación son un tanto nuevas. Denme un segundo, necesito revisar algo. Ya, perfecto. Conceptos nuevos, elementos nuevos que propone C++ como un lenguaje de programación, que se diferencia de muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que tú tienes que definir una variable, el hecho del trabajo con punteros, por ejemplo. O sea, son conceptos que tú no vas a ver en cómo se llama en lenguajes como Python. Entonces, que la verdad que agregan algún nivel de dificultad en la forma de trabajar. Entonces, dado que ustedes ya aprendieron la mayoría de estos conceptos, que lo que hacen es dificultar las cosas, a pesar de que te pueden agregar un poco más de flexibilidad a la hora de tu programar, la clase del día de hoy va a ir orientada a intentar, dado que ustedes ya conocen estos conceptos, a empezar muy de a poco a facilitarles la vida. ¿Ok? Entonces, en el día de hoy vamos a ver la STL, la Standard Template Library, que es la biblioteca estándar de C++. ¿Ok? Esta biblioteca estándar es la que principalmente agrega las funcionalidades que hacen de C++ un lenguaje más llevadero en comparación con C. Entonces, a partir de ahora vamos a ver algunos elementos para el lenguaje C++ que por fin un poco se asemejan y acercan un poco más a lo que ustedes habían visto, por ejemplo, en lenguajes como Python. Entonces, vamos a ver si de alguna manera podemos empezar a facilitarle la vida y la forma que ustedes tienen de programar en C++. ¿Ok? Vamos para acá.
Entonces, antes de empezar con las aplicaciones de esta biblioteca, vamos a partir con un concepto que es el concepto de namespace. Y quiero proponer, antes de eso, la siguiente situación. Denme un segundo. Vamos a... Quiero rayar un poco acá. ¿Qué pasó? Un segundo. Tengo que habilitar el compartir acá. Perfecto. Y acá. Ya. Entonces, partamos de la siguiente situación. Ustedes tienen una biblioteca, vamos a crear una biblioteca acá, un archivo.h. Que se llama, vamos a ver, stats 1.h. Entonces imagínense que estamos desarrollando un programa que lo que hace es simplemente sacar algunas estadísticas sobre algunos datos. ¿Ok? Por lo tanto, imagínense que este programa que estamos haciendo, dentro de alguna de las bibliotecas que queremos crear, tiene la función de promedio, ¿cierto? Entonces vamos a tener acá, qué sé yo, esto va a devolver un flotante, ¿cierto? La función se llama average y recibe como entrada un tipo de dato que vamos a llamar data, no nos vamos a complicar, ¿ok? Entonces lo que hace es recibir la variable d, ¿cierto? Calcula el promedio sencillo, ¿cierto? Suma todas las variables, la divide por el número de variables y devuelve un flotante, ¿ok? Perfecto, y así como esa podemos tener varias funciones más, qué sé yo. Y por supuesto, esta biblioteca en algún momento la vamos a unir con, qué sé yo, ¿cómo vamos a llamar este archivo? No me voy a complicar mucho. Un program.cpp. Entonces tú haces el include acá, ¿cierto? De esta biblioteca, que le pusimos stats 1. Y a partir de ese punto, por supuesto, tú puedes utilizar la biblioteca de promedio, la función, perdón, en este caso ABG, que es la que definimos acá. ¿Ok? Al hacer este link con la biblioteca. Perfecto. Hasta acá estamos tal cual lo que hemos visto en las últimas clases. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros vamos a crear un segundo set de bibliotecas para trabajar, por ejemplo, con otros datos estadísticos, ¿ya? Y resulta que esta biblioteca, que está por acá, le vamos a poner stats 2.h. Y como esta nueva biblioteca también la estamos creando para sacar datos estadísticos, ¿ya? En este caso, vamos a también, por ejemplo, acá crear una función que se va a llamar ABG, ¿ok? De promedio. Y que también trabaja con los datos. La diferencia es que esta función, la que estamos creando en esta segunda biblioteca, va a ser un promedio ponderado. Entonces no es un promedio simple, sino que internamente esta función de promedio va a tener definido algunos pesos para cada uno de los datos y a partir de eso va a calcular el promedio. Por lo tanto, no es exactamente la misma función que está acá, ¿ok? Entonces, el programador decidió que como es la única función de promedio que vamos a tener, le puso ABG, le puso ese nombre.
Por lo tanto, nosotros hacemos el link con este programa, incluimos la biblioteca, stats2.h, y ahora viene por acá nuestra función main, en algún punto. Vamos a tener código por acá que va a definir la estructura de datos, qué sé yo, y por acá vamos a hacer ABG X, donde X son los datos. Sí, La función main puede ir en un archivo que no sea main.cpp. sí, claro, Ah, sí, pues, verdad, sí puede. totalmente. Sí, lo hemos ocupado. Sí, sí, sí. Ya, gracias. No, gracias a ti por la pregunta. La pregunta acá es, espero que me hayan seguido el hilo de lo que estamos haciendo acá. Tenemos dos bibliotecas, cada una se ha creado en momentos distintos, en este caso en particular, para sacar estadísticas de algún set de datos. Y cada una de estas bibliotecas por separado creyó necesario crear una biblioteca que saca promedios, pero una saca promedios simple y la otra saca promedios ponderados. Pero ambos programadores que crearon cada uno de estos archivos decidió ponerle ABG a su función que saca el promedio, a pesar de que una saca el promedio simple y la otra saca un promedio ponderado, con peso. Entonces, como necesitamos ambas bibliotecas en nuestro programa, las incluimos en nuestro CPP, y ahora, al llamar la función ABG, ¿qué es lo que debería ocurrir acá? A ver si se les ocurre. Tira error, ¿Por qué? porque no podés saber a qué promedio nos estamos refiriendo. Perfecto. Tal cual. Lo que está ocurriendo acá es que C++ identifica dos funciones que vienen de archivos distintos, da lo mismo, pero identifica dos funciones que se llaman ABG, que reciben el mismo parámetro, porque fíjense que acá nosotros lo escribimos de tal manera que ambos reciben el tipo de dato data, ¿cierto? Y ambas retornan flotante, por lo tanto no hay ningún punto de diferenciación en cuanto a la utilización. Son exactamente la misma función en cuanto a encabezado, pero los funcionamientos internos, por supuesto, son distintos. Entonces, C++, en este punto, no sabe a qué función llamar, por temas lógicos. No, ambas funciones son exactamente iguales en apariencia. ¿Ok? Por lo tanto, en este punto, tu compilador va a lanzar error. ¿Ok? Entonces, hay muchas formas de solucionar esto. O sea, partiendo desde la más obvia, que es que tú te pongas de acuerdo con tu compañero y le cambies el nombre a la función. ¿Ok? Pero esto no siempre es posible. Por distintos motivos puede ser incluso que el programa sea demasiado grande y tú no seas capaz de acordarte del nombre de todas y cada una de las funciones que tú creaste. Por lo tanto, debería ser más fácil poder identificar a qué función te estás refiriendo, para tener que evitar estas coordinaciones con tu compañero. Oye, no, pongámonos de acuerdo para no poner exactamente los mismos nombres. ¿Ya? Entonces, de aquí es donde nace el concepto de namespace. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Aquí. Perfecto. Entonces, primero, ¿qué es un namespace? Namespace es un identificador a un grupo de elementos en tu lenguaje C++. ¿Ok? Donde estos elementos, como dice acá, pueden ser clases, objetos, funciones, variables, etc. Es decir, todo un segmento de tu código que tiene distintos elementos, tiene definiciones de funciones, de variables, de clases, algunos objetos definidos, etc. Tú a ese conjunto de elementos, tú le vas a dar un identificador, que es el famoso namespace. ¿Ok? ¿Cómo es la sintaxis? Simplemente tienes que escribir namespace, el nombre del identificador, el nombre que tú le quieres dar a ese identificador, y luego entre llaves vas a poner todos los elementos que van a ir incluidos en el namespace. ¿Ok?
Perfecto. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, un segundo, ¿no? Volviendo al ejemplo anterior, vamos a hacerlo. Entonces, lo que vamos a hacer acá es escribir namespace, por ejemplo, stats2, y acá vamos a poner todas las funciones que nosotros queremos darle el identificador stats2, ¿ok? Por lo tanto, ABG va a estar con un identificador. Por lo tanto, al momento de yo referirme a ABG, voy a referirme a él a través de su identificador. Vamos a ver cómo se hace eso, pero primero terminemos acá el ejemplo. En este otro archivo vamos a poner namespace stats1 y entre llaves vamos a poner todo el código que queremos que vaya incluido en este nuevo identificador. Por lo tanto, ahora tenemos una forma de diferenciar la función, en este caso ABG, que viene del archivo stats1 con la que viene del archivo stats2. Esto en el código, ¿cómo se vería en la utilización? Vamos a ver cómo sería el llamado. Las bibliotecas se incluyen de la misma manera, como las vimos recién a través de include, poniendo su nombre, pero ahora, como ABG está dentro de un identificador, tenemos que referirnos a la función a través de su identificador. ¿Cómo sería esto? Con la siguiente sintaxis. Si vamos a utilizar la función ABG que proviene de stats1, tenemos que escribir stats1, que es el identificador que nosotros pusimos acá, arriba, doble dos puntos, ABG. ¿Ok? De esta manera, tú te estás asegurando, ¿ok?, que la función ABG que estás llamando es la que pertenece al identificador, en este caso, stats1. ¿Por qué stats1? Porque es el nombre del namespace. Nosotros podríamos haberle puesto cualquier nombre de namespace y para llamar a esta función tendríamos que haber puesto el nombre del namespace, dos puntos, y el nombre de la función. De esta manera tú lo que estás haciendo es diferenciar las funciones en base a su contexto. Y el contexto es el que da el namespace, el nombre de espacio. ¿Ok? Volvamos acá. Entonces, continuando con los ejemplos. Tenemos, por ejemplo, acá un namespace que se llama un espacio y que tiene definidas las variables A y B adentro. ¿Ok? Por lo tanto, para utilizar esas variables que están dentro del namespace en tu código, tienes que utilizar el nombre, un espacio, dos puntos, A, y luego un espacio, dos puntos, B, para llamar a cada una de las variables que correspondan. Si acá dentro hubiera una función f, tendrías que escribir un espacio, dos puntos, f. Y así por cada cosa que esté definida dentro del namespace. Entonces, esto de acá, como dice bien, disminuye el riesgo de utilización de nombres repetidos. ¿Ok? Perfecto. Hasta acá, ¿hay alguna duda? No, al menos yo no. Perfecto. Vamos bien entonces. A partir de este momento vamos a empezar a ver elementos de la biblioteca STL. ¿Ok? Entonces, como les dije anteriormente, la STL es la Standard Template Library, que es una biblioteca que propone C++ para agregar funcionalidades por default a tu programación en C++. ¿Ok? Y es acá donde vienen las maravillas porque es un set de clases
que nos permiten manejar con facilidad strings, arreglos, conjuntos, listas, colas, pilas y un largo etcétera, sin importar el tipo de dato que tú estés trabajando, que es más o menos lo que ustedes utilizaban en el caso de Python. Es decir, por ejemplo, cuando ustedes creaban una lista en Python, no se preocupaban de cuál era el tipo de dato que iba a ir incluido en la lista, sino que simplemente lo utilizaban. Algo parecido es lo que va a ocurrir acá en el uso de esta biblioteca, dependiendo de cuál es la funcionalidad que estés utilizando. Ahora, este set de clases, este set de elementos que provee la biblioteca estándar, para evitar que haya un solape, un solapamiento con otros elementos que tú puedas programar o que otros programadores puedan programar, están definidos dentro de un namespace. ¿Ok? Y ese namespace es el std. Es por eso que cuando ustedes han tenido que utilizar cin y cout, han tenido que utilizarlo a través de un namespace. Entonces, vamos a volver a hablar de utilizaciones de namespace acá. Para utilizar un namespace existen dos maneras. Entonces, la primera es la siguiente. Si tú sabes, por ejemplo, que debes utilizar cin y cout, y tú estás 100% seguro que ni tú vas a crear una variable, una función o un elemento que tenga por nombre cin y cout, ¿ok? O tú estás seguro, 100% seguro, que tú no vas a agregar ninguna otra biblioteca cuyos nombres de variable o cuyos nombres de funciones sean cin y cout, tú lo que puedes hacer es lo siguiente. Bueno, por supuesto tienes que incluir la biblioteca en un principio. Esto siempre va, include iostream, ¿cierto? Como estás seguro de que lo que está dentro del namespace std no va a tener ningún solapamiento con ningún otro nombre, puedes simplemente al principio de tu programa utilizar esta línea que es using namespace. Perdón. Esto es lo más importante. Namespace std. ¿Ok? Ahí sí. ¿Qué es lo que está diciendo esa línea? Esa línea está diciendo que en toda la ejecución de tu programa, el único namespace que está, o sea, que el namespace que vas a utilizar es el namespace std. De esta manera te evitas que tengas que escribir std:2.2.cin o sea, ¿ok? Es decir, indicas que vas a utilizar todos los elementos del namespace y que no se van a solapar con nada. Por lo tanto, cuando tú dentro del main, por ejemplo, main, tú quieras mostrar algo, por ejemplo, por pantalla, tú simplemente pones cout, qué sé yo, ¿ok? En este caso, solamente basta con poner directamente cout. ¿Por qué? Porque tú estás definiendo en tu programa que el namespace que vas a utilizar en este programa es el namespace std. Por lo tanto, puedes llamar directamente cout, cin, endline o cualquier otra función que esté definida dentro del namespace std, acompañado con la biblioteca iostream en este caso. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Si tú, por ejemplo, creas una variable que se te ocurre la brillante idea de ponerle cin, vas a tirar un error. ¿Por qué? Porque C++ no vas a ver al momento de compilar si te está refiriendo a la variable cin que tú definiste o al elemento cin que viene definido por el namespace std. Nuevamente vamos a volver al mismo problema que teníamos antes. ¿Ok? ¿Cuál es la segunda forma
de utilizar esto sería así. Por supuesto, siempre tienes que agregar la biblioteca. IOStream. Y luego, acá, cuando quieres utilizar Cout, pones directamente el namespace al cual te estás refiriendo. Y acá vamos a poner std, dos puntos, en L. Y un return 0. ¿Ok? Entonces, lo que estás diciendo acá es, cada vez que utilizo Cout y endline, en este caso, me estoy refiriendo exactamente a qué namespace pertenece estos elementos, Cout y endline. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cuál es la desventaja que tiene esto? Por supuesto, la desventaja es que a cada rato vas a tener que escribir std std para referirte al namespace de ese elemento. ¿Ok? Si no, no puedes acceder a él. ¿Cuál es la ventaja? Que realmente estás utilizando la funcionalidad del namespace, que es que en caso de que exista un nombre repetido, aún así no haya problema. ¿Ok? Porque si tú acá creas, qué sé yo, creas una variable int Cout, por ejemplo, crearan una variable que se llama Cout, en este caso no habría ningún error, porque es claramente diferenciable la variable Cout que tú estás escribiendo con el elemento Cout que pertenece al namespace std. ¿Ok? Por lo tanto, es por esto mismo que se dice que es buena práctica escribir las variables y los elementos asociados a un namespace deberían todos escribirse de esta manera. Es una buena práctica escribirlo de esta manera, y escribirlo así se considera una mala práctica en programación. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de que en algún momento a alguien se le ocurra utilizar un nombre de función, un nombre de variable, un nombre de clase que esté dentro del namespace que tú estás tratando de utilizar. ¿Ok? Entonces, para ahorrarte ese problema, vale la pena escribir de esta manera. Por lo tanto, esto se considera una buena práctica. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vámonos con algunas cosas más del namespace. Bueno, esto es lo mismo que acabamos de explicar. Para utilizar las clases de la biblioteca estándar asociadas a este namespace, que es std, tienes que hacer la declaración del namespace que estás utilizando, como aparece acá, o puedes hacerlo de la otra manera, que es la que acabamos de ver, que es por cada elemento que pertenece al namespace std, dar la declaración de que ese elemento pertenece a ese namespace. ¿Cómo? Escribiendo std, dos puntos, y el nombre del elemento que quieres utilizar, sea variable, función, clase, etc. ¿Ok? Esta es la segunda forma, ¿cierto? Que como la dijimos recién, es indicar, en este caso, que la clase string pertenece al namespace std. Entonces, de esta manera no es necesario escribir el using namespace std en este caso. Entonces, como dice acá, resulta muy útil cuando dos bibliotecas definen clases o métodos con el mismo nombre. Entonces, para evitarte ese problema, la verdad que yo personalmente recomiendo esta notación, porque de esa manera tú te aseguras que cualquier elemento que tú cargues en tu código no se va a solapar con ningún elemento que tú estés creando. ¿Ok? Hasta acá, ¿dudas? ¿Consultas? ¿Vamos bien? Sí, todo bien, menos yo. Perfecto, perfecto, gracias. Entonces,
Partamos con la clase string, ¿ya? Que es, por supuesto, la clase que nos va a permitir el manejo de string. Ustedes probablemente ya la han visto y la han utilizado porque no es muy complicada de utilizar, la verdad. ¿Ok? Entonces, como dice acá, es una clase que simplemente provee soporte para los arreglos de caracteres de forma sencilla. Y la gracia de utilizar esta clase versus el arreglo de caracteres original de C++, perdón, de C, es que adicionalmente provee algunos métodos, ¿ok? String es una clase definida en la biblioteca estándar, pero es una clase. Como las clases que hemos visto, las clases pueden tener métodos y atributos definidos. Por lo tanto, la clase string tiene definido algunos métodos internos que tú puedes utilizar, como por ejemplo el método empty, que es para verificar si un string está vacío o no, el método length, el método append, el método find, y también puedes acceder directamente a algún elemento del string a través de estos corchetes, ¿ya? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo se utilizan estos métodos, ¿ok? Entonces, veamos la siguiente situación. Tenemos tres strings, ¿cierto? Tenemos un string A, el cual estamos inicializando con este arreglo de caracteres, ¿cierto? El string B, que inicializamos con este string, y el string C, que inicializamos de manera vacía, ¿ok? Entonces, podemos simplemente mostrarlos por pantalla con los cout que nosotros conocemos de toda la vida. Y acá es donde empieza la utilización de métodos. Entonces, por ejemplo, podemos determinar si el string C está vacío a través de su método empty. ¿Ok? ¿Cómo utilizamos el método asociado al string? De la misma manera que vimos que utilizábamos métodos de clase. Es decir, ponemos el nombre del objeto, que en este caso es C, y con el operador punto accedemos a alguno de sus métodos. En este caso, el método empty está definido dentro de la clase string, por lo tanto, para acceder a este método, tenemos que poner c.empty, que es el nombre del método. Y este método devuelve 1, perdón, va a devolver string vacío igual 1, porque en este caso el método empty lo que hace es retornar un 1 si el string está vacío, y un c, que es equivalente a devolver true, y un 0 si el string no está vacío, que sería equivalente a devolver un false. ¿Ok? Algunas funcionalidades de string es que tú puedes concatenar strings, es decir, si tú pones A más B, eso es equivalente a tomar el string A y concatenarlo, es decir, unirlo al string B que aparece acá. Por lo tanto, en C vamos a almacenar la unión de este string con este string. ¿Ok? Por lo tanto, como dice acá, la salida es A, B, C, D, E, F, G, X, Y, Z y J, K, que es la unión de este string con el string de abajo. ¿Ok? El método length lo que hace es determinar cuál es el largo de un string, que en este caso sería 15 para el string C, ¿cierto? Que incluye los espacios en blanco. También se permite la copia de strings, es decir, en este caso, lo que estamos haciendo es, al crear la variable D y asignarle la variable C, lo que estamos haciendo acá es tomar el contenido de la variable C y copiarlo en la variable D. ¿Ok? Por lo tanto, C y D son variables totalmente independientes en este punto. ¿Ok? Por lo tanto, si mostramos el contenido de la variable D en este punto, vamos a ver que la variable D tiene almacenado el mismo contenido que tenía la variable C, que en este caso es este string concatenado. ¿Ok? Entonces, como la clase string
sigue permitiendo, sigue teniendo en su contenido un arreglo de caracteres, también te permite acceder a los elementos como lo hacíamos en los arreglos de caracteres. Es decir, a través de la notación de arreglo, ¿cierto? Es decir, cuando tú pones C con índice 0, en este caso, lo que estás haciendo es acceder al elemento 0 de este arreglo de caracteres, en este caso sería la variable, perdón, el string A, el carácter A, ¿ok? También puedes, como se dice acá, inicializar de esta manera, esto no lo habíamos visto, es decir, voy a anotarlo rápidamente acá nomás. Tú puedes inicializar un string así, vamos a... Mírate acá, no, voy a hacerlo acá mejor. Aquí. Entonces, tú puedes inicializar un string de dos maneras. La primera es poniendo string, por ejemplo, x igual, y acaba tu string. Esa es una. De esta manera tú estás copiando el contenido de este string en esta variable, ¿ok? Y la otra es considerar que la variable que estás creando es una clase, ¿ok? Y lo que estás creando acá, en este caso la variable y, es un objeto de la clase string. Por lo tanto, la inicialización puede ser exactamente igual que como tú inicializas un objeto. En este caso sería a través del constructor de la clase string, y el constructor recibe por entrada otro string, ¿ok? Esto y esto de acá son exactamente lo mismo, son equivalentes. Tú puedes inicializar un string de la primera forma o de la segunda, ¿ok? Da exactamente igual. Sigamos acá. Append lo que hace es agregar al final de un string otro string. Por ejemplo, en este caso, lo que estamos haciendo es a este string de acá, con el que se inicializó la variable f, le estamos agregando al final este string que son 3 zetas, ¿ok? Por lo tanto, si nosotros mostramos por pantalla este string, lo que vamos a mostrar es otra forma de inicializar, 3 puntos y las 3 zetas que agregamos al final con el método append. Y el método find lo que hace es buscar un calce, un match de este string de acá, que en este caso es for, con el string en el cual estamos buscando. Entonces lo que vamos a hacer es buscar en dónde aparece la palabra for dentro de este string. Y si lo encontramos, vamos a devolver el número de la posición donde se encuentra la primera aparición de ese elemento. Es decir, por ejemplo, for lo podemos encontrar en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? Fíjense que for aparece acá por primera vez. Por lo tanto, lo que va a retornar este método es la posición donde se encuentra la palabra for, ¿ok? Y si no se encuentra, como dice acá, retorna la constante string npos. Entonces tú puedes utilizar eso como una forma de identificar si un elemento se encuentra o no dentro de un string, ¿ok? Una palabra. ¿Hasta acá dudas? No, profe, todo bien. Gracias. Perfecto. Continuamos entonces. El siguiente elemento que vamos a ver es la clase vector. ¿Ok? La clase vector es aquella que te permite crear arreglos dinámicos en C++. Nosotros hasta el momento lo que estábamos viendo era que al momento de tú crear un arreglo tenías algunas opciones que te proveía el lenguaje C original, las cuales eran crear un arreglo simplemente estático,
¿cierto? En el cual tú dabas el tamaño fijo desde un principio. O tú podías crear, por ejemplo, un arreglo dinámico utilizando malloc y el manejo de punteros, ¿cierto? De esta manera tú podías manejar un poco cuál iba a ser el tamaño con el cual tú ibas a crear el arreglo. Pero de todas maneras, además de la complicación que provee estar utilizando malloc o new para crear arreglos dinámicos, la verdad que aún así es muy poco flexible, ¿ok? Entonces, dado esto, C++ provee una biblioteca con la cual tú puedes crear fácilmente arreglos dinámicos, la cual tú puedes crear dinámicamente, agregar elementos o quitar elementos y que se vaya determinando el tamaño del arreglo de forma dinámica sin que tú tengas que hacer grandes cosas, ¿ok? Y para eso se provee esta biblioteca que es la biblioteca Vector, que por supuesto pertenece al namespace std. Entonces, lo que hace acá, como dice, funciona con memoria contigua, es decir, los elementos que van a ir dentro de un vector, en memoria, si tú los ves en memoria, van a utilizar segmentos de memoria uno al lado de otro, en memoria contigua, ¿ok? Como dice acá, si bien la inserción de un elemento al medio es un poco lenta, pero la inserción de varios elementos a la vez, al mismo tiempo, puede ser bastante rápida. ¿Ok? Entonces, a pesar de que tiene alguna desventaja en cuanto a lentitud, si tú tratas de agregar un elemento al medio del vector, si tú tratas de agregar varios elementos al mismo tiempo, la verdad que eso se compensa y se compensa también con la facilidad de uso. Vector, como la mayoría de las clases que vamos a ver acá, provee un montón de métodos, pero dentro de los principales está pushback, resize, reserve y el acceso directo con la notación de arreglo, además de los métodos clear y size. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de cómo se utiliza esto. La notación es la siguiente. Cuando tú quieres crear un vector, por supuesto, vector pertenece al namespace std, por lo tanto, para llamar a esta clase, tienes que hacerlo a través de el namespace std. Entonces escribe acá std : el nombre de la clase, que en este caso es vector, el nombre de la clase vector, y luego, en esta notación entre mayor y menor que, tienes que poner cuál es el tipo de dato que va a contener tu vector. Si tú quieres hacer un vector de enteros, lo que deberías poner acá es int. Si tú quieres hacer un vector de double, lo que tienes que hacer es poner double. Si tú quieres hacer un vector de estudiantes, donde estudiantes es una clase que tú creaste, acá tendrías que poner estudiantes. ¿Ok? Y por supuesto, luego viene el nombre de la variable, el nombre de la regla. ¿Ok? En este caso, lo que estaríamos haciendo acá es crear una instancia vacía del vector, es decir, un vector sin elementos. Por lo tanto, adicionalmente, tú después puedes ir agregando los elementos y dinámicamente vector va a ir solicitando el espacio requerido para tener los elementos que tú vayas agregando. Si tú quieres crear, por ejemplo, un vector de tipo double con inicialmente 4 elementos, tendrías que hacerlo con esta notación. Entonces pondríamos el nombre de la clase vector, el nombre del tipo de dato, que en este caso es double, el nombre de la variable y luego indicas cuántos elementos quieres que inicialmente tenga el vector A2, que en este caso sería 4. ¿Ok? Por supuesto, ¿cómo se van a inicializar esos elementos que tú estás creando? Se van a inicializar con el constructor por omisión que tenga definida esa clase. Por supuesto, en los tipos primitivos como double o int, por ejemplo, esa inicialización va a ser simplemente darle a esos elementos un valor inicial de 0, por ejemplo. Pero cuando tú estás trabajando con clases, si tú, por ejemplo, pusieras acá un vector de estudiantes y de tamaño 4, ese llamado de 4 elementos inicialmente se haría con el constructor de la clase estudiante, que es la clase que tú creaste. ¿Ok? Perfecto. Entonces, hasta este punto, el vector A2 tiene 4 elementos, todos ellos
inicializados en 0. ¿Ok? Ahora, tú perfectamente a este vector le puedes agregar elementos. Por ejemplo, acá lo que estamos haciendo es agregar 3 elementos a través del método pushback. Pushback lo que hace es, a partir de tu arreglo, agregas un elemento al final. ¿Ok? Entonces, después de los 4 ceros que tuviste que se crearon en el vector A2, al final del vector voy a agregar el elemento 2.5. Lo mismo con este pushback, es decir, después del 2.5 voy a agregar un 3 y después del 3 voy a agregar un 5. Por lo tanto, si yo muestro por pantalla el contenido de este vector, voy a ver que va a tener 4 ceros, un 2.5, un 3 y un 5. ¿Ok? Ahora, algo importante es el método size que aparece en este vector. ¿Ok? Anteriormente, nosotros de alguna manera teníamos que tener almacenado cuál era el tamaño de un arreglo para poder saber hasta dónde hacer la iteración, ¿cierto? En el caso de vector, provee un método que se llama size, que lo que retorna es cuál es el tamaño del vector. Por lo tanto, si tú quieres recorrer el vector, es tan sencillo como poner que lo recorra desde la posición 0 hasta la posición 6. ¿Ok? De esta manera, tú puedes ir recorriendo todos los elementos del vector hasta el último elemento. ¿Ok? Algunos métodos adicionales, el método capacity, que devuelve cuál es la capacidad en memoria que tiene un vector hasta cierto momento, que es siempre mayor que el tamaño del vector, ¿ya? Es decir, en algún momento determinado, el vector siempre va a tener almacenado un poco más de espacio del que necesita, de manera tal que la inserción de nuevos elementos sea rápida, ¿ok? Rescalar tamaño del arreglo, ¿cierto? Que, por ejemplo, podemos decir que un arreglo que inicialmente era de tamaño 4, porque tiene 4 elementos, podemos cambiar el tamaño a que sea 3, de esta manera se eliminaría el último elemento. Por lo tanto, si nosotros acá hacemos A2.resize3, lo que estamos haciendo es que nos vamos a quedar con los 3 primeros elementos de A2. ¿Ok? Si hacemos resize de un tamaño mayor, lo que vamos a hacer es agregar los elementos faltantes de manera tal que se cumplan los 10 elementos. Como estamos agregando 10 nuevos elementos, por supuesto se va a utilizar el constructor por omisión de la clase de la cual estamos agregando elementos. En este caso, como A1 era de tipo double, lo que estamos haciendo es simplemente agregar 10 elementos de tipo double, por lo tanto van a ser elementos inicializados en 0. ¿Ok? Y también tenemos la capacidad de reescalar cuánto es la capacidad del arreglo en memoria. Es decir, con el método reserve, lo que tenemos en este caso es que estamos agregando espacio en memoria de manera tal que la inserción de nuevos elementos hasta el número 20 sea bastante rápida, porque no hay que estar solicitando memoria, que por supuesto esa solicitud la podría hacer el arreglo de manera interna, el vector, ¿ok? Y si tú tratas de reescalar a un número menor de memoria, a un número menor de elementos de memoria del que posee el arreglo, la verdad que esto no va a tener ningún efecto en el vector. ¿Ok? Por lo tanto, si tú, por ejemplo, en este caso, en A3, que tiene una capacidad, qué sé yo, de 10, si tú le haces reserve 3, en este caso no va a ocurrir nada, porque A3 ya tenía un espacio de 10 elementos de memoria, por lo tanto, esto no va a producir nada. Ahora, cada vez que el espacio reservado de un vector se acaba, internamente, esto ocurre internamente, siempre el tamaño del vector se va a aumentar en el doble. ¿Ok? Entonces, esto tiene sus ventajas y desventajas. Porque, si tú, por ejemplo, tienes un vector de tamaño reservado 2 en memoria, y agregas un tercer elemento, ¿ok?
lo que va a hacer vector internamente es duplicar el espacio que había cuando tú agregas un elemento adicional. Por lo tanto, el espacio reservado va a ser en el... Qué horrible que estoy dibujando. Déjenme hacerlo acá mejor. Acá. De nuevo. Si tú tienes un vector con tamaño reservado, con capacidad en memoria de 2, eso quiere decir que tienes la posibilidad de agregar 2 elementos. Entonces, por ejemplo, agregas el primero, 1, y agregas el segundo, 2. ¿Ok? Si quieres agregar un tercer elemento, vector internamente lo que hace es duplicar este tamaño. Por lo tanto, ahora puedes agregar tu tercer elemento. Y luego puedes agregar un cuarto, ¿cierto? 4. Si ahora tú quieres agregar un quinto elemento, nuevamente lo que va a hacer vector en memoria es duplicar el espacio que está utilizando. Por lo tanto, acá ahora va a tener 5, 6, 7, 8. Y ahí ya puedes agregar tu quinto elemento. ¿Ok? Ahora, esto tiene la ventaja de que se produce de manera automática. Si lo hubieras tenido que hacer tú con un arreglo de C, tú tendrías que haber trabajado con realloc o con algún equivalente en C++ para ir modificando el tamaño al cual va a utilizar el vector o el arreglo en este caso para poder agregar nuevos elementos. ¿Ok? En cambio, esto lo hace vector de manera automática. Por lo tanto, tú no tienes que meter nada de mano para que esto se produzca. ¿Ok? ¿Cuál es la desventaja? Si tú tienes un vector con capacidad para 1.000.000 de elementos, ¿ok? En memoria. Imagínate que tú tienes reservado en memoria 1.000.000 de elementos. Y tú quieres agregar 1.000.000, un elemento, ¿ok? Lo que va a hacer vector cuando llegue el elemento 1.000.001 es decir, necesito más espacio, por lo tanto voy a duplicar la capacidad que tengo en memoria. Por lo tanto, para un vector de tamaño 1.000.001, vas a utilizar en memoria 2 millones de elementos. ¿Ok? Por lo tanto, esa es una desventaja, porque vas a utilizar mucha memoria que a lo mejor no vas a utilizar. Eso es discutible, qué tan desventaja es en los computadores actuales, porque la verdad que la capacidad de memoria que tienen los computadores en la actualidad de memoria RAM es muy amplia. Entonces, va a depender simplemente de la aplicación. Pero es un tema a tener en cuenta. Puede ser que para alguna aplicación te convenga utilizar un arreglo original de C++, o de C, mejor dicho, antes que un arreglo dinámico con vector por este tema, por la utilización de memoria. ¿Ok? Entonces, es importante saber cuáles son las desventajas y ventajas que propone cada cosa. ¿Hasta acá dudas con vector? ¿Consultas? No, ¿Estamos no, bien? al menos no, ¿sí? Súper, genial. Muchas gracias. Continuamos entonces ahora con map. Map, probablemente si yo lo tuviera que comparar con algo de Python, sería el equivalente a los diccionarios. ¿Ok? Es esta posibilidad de mapear elementos, objetos, variables, etcétera, a alguna llave para tú poder accederla como lo hacías con los diccionarios de Python. ¿Ok? Entonces, como dice acá, es un contenedor asociativo porque mapea una llave a un elemento, a un objeto, a una variable. Este almacenamiento de elementos se hace por combinación de índice y valor mapeado. ¿Ok? Por lo tanto, lo que tiene que ir en el índice tiene que ser algo que pueda funcionar como índice. Por ejemplo, un string, por ejemplo, un entero o cualquier cosa de ese estilo. Los valores de índice se usan para ordenar e identificar de forma única los elementos. ¿Ok?
Y también se puede utilizar como una clase para listas doblemente enlazadas, como dice acá. Y también, como dice acá, perdón, los ítems individuales enlazados mediante punteros con el elemento anterior y el siguiente de la lista. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del mapeo, internamente, esto internamente, hay un puntero que está enlazado con el siguiente elemento de la lista. De esta manera tú puedes ir recorriendo el map de manera secuencial, a pesar de que los índices puedan no ser secuenciales, ¿ok? Y como dice acá, usa internamente una implementación de un algoritmo que se llama Red-Black Tree, que probablemente algunos de ustedes lo puedan haber visto en estructura de datos y algoritmos, ¿ok? Entonces veamos un ejemplo de cómo se ve esto. Entonces, tenemos acá la creación de una variable de tipo map que se llama lista notas, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la forma de declarar que tenemos acá? El primer elemento va a ser la llave y el segundo elemento va a ser lo que queremos almacenar. Entonces, en este caso, la llave va a ser un string y lo que queremos almacenar es un double, ¿ok? Y la notación es muy parecida a la de vector, es decir, ponemos entre signos mayor y menor que, tanto la llave, el índice, como el elemento que queremos almacenar. Y luego, a partir de esto, podemos ir asignando elementos a cada una de las llaves que vayamos creando. Entonces, por ejemplo, lista notas. En su llave que vamos a llamar Pedro, vamos a asignar un valor de 3,5. Por lo tanto, en este punto, estamos creando el elemento 3,5 asignado a una llave que es Pedro. Y lo mismo con Ana, José y María. Es decir, a cada uno de estos elementos les vamos a asignar una llave. Y por supuesto, si después queremos acceder al elemento almacenado en María, tenemos que simplemente poner lista notas y el índice acá va a ser María. ¿Ok? Y eso, por supuesto, va a dar como salida lo que esté almacenado dentro, que en este caso es 3,6. Map agrega algunos métodos que permiten facilitar el trabajo con mapeo, con el map, ¿cierto? Entonces uno de ellos es erase, ¿cierto? Que lo que hace es borrar algún elemento a partir de su llave. Por lo tanto, si tú pones erase María, lo que está haciendo es borrar el elemento María. Al igual que en vector, el método size te entrega el largo del map, ¿cierto? Que en este caso sería de largo 3 ahora porque borramos un elemento. Y también podemos buscar elementos dentro del map, ¿cierto? A través del método find. En este caso, si buscamos Juan, ¿cierto? Esto nos va a retornar ¿cómo se llama? El elemento que esté almacenado en Juan. Y si no lo encontramos, bueno, simplemente esto va a tirar una especie de error, digamos, ¿cierto? Que en este caso, este error es simplemente un elemento que está definido dentro del mapa. Cuando tú llegas al final de un mapa sin encontrar nada, bueno, esto está definido dentro de los mapas con el método end, ¿cierto? Entonces, si tú llegas a través del método find al final del mapa sin encontrar nada, eso va a ser igual al final de este mapa que es lista notas. Por lo tanto, si esto es igual, quiere decir que Juan no se encuentra. ¿Ok? Ahora, algo interesante que proveen los mapas es los iteradores. Los iteradores, la verdad que es un concepto bastante amplio, pero me voy a referir a cómo funciona un iterador dentro de un mapa. La idea es la siguiente. Vamos a ver. Entonces, mira. Cuando tú creas un mapa, internamente lo que se está creando es algo de este estilo. ¿Ok? Entonces, acá, imagínate que internamente hay una especie de estructura. ¿Ok? Esto. Donde está el índice, está el valor almacenado,
y hay un puntero. Que ese puntero apunta al siguiente elemento. ¿Ok? Y acá tenemos exactamente lo mismo, acá lo mismo, y acá lo mismo. ¿Ok? Entonces, resulta que tú puedes recorrer este mapa a través del puntero, ¿cierto? Ingresando al elemento siguiente a través del puntero, porque tú puedes partir de acá y dices, ah, con este puntero sé dónde está el siguiente, entonces me paro acá ahora. Ah, pero con el puntero que está acá abajo sé dónde está el siguiente, entonces me paro acá. Y así con cada uno, ¿ok? Entonces, ¿qué es un iterador? Un iterador es decir, yo voy a utilizar uno de estos elementos para leer en qué posición me encuentro actualmente, ¿ok? Y para ver dónde se encuentra el siguiente, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Si nos vamos acá, tenemos la creación de un iterador, ¿ok? Que en este caso va a tener la misma nomenclatura que el mapa, ¿cierto? Va a ser un iterador que itera sobre un mapa que conecta un string con un double, ¿ok? Y luego hacemos que este iterador que nosotros creamos sea igual al comienzo del mapa lista notas, ¿ok? De esa manera estamos accediendo al primer elemento del mapa lista notas. ¿Qué tiene el primer elemento? Tiene su índice, tiene su valor y tiene además una forma, sea puntero, sea la que sea, una forma de acceder al siguiente elemento. ¿Ok? Entonces, fíjate, partimos desde el primer elemento de este mapa y mientras este iterador sea distinto al último de este mapa, ¿ok? Vamos incrementando el iterador, es decir, pasando de este elemento al siguiente de manera muy parecida como lo haríamos con un puntero, ¿cierto? Recuerden, cuando nosotros teníamos, por ejemplo, un arreglo de punteros, nosotros podíamos ir sumándole al puntero y sería equivalente a ir pasando a la posición siguiente del arreglo, ¿cierto? Si nosotros teníamos un arreglo de puntero. Es muy parecido acá, entonces, al sumarle al iterador, lo que estoy diciendo es paso de este elemento al siguiente dentro del mapa. ¿Ok? Pero el iterador en sí tiene toda la información de ese elemento. Por lo tanto, tiene la información del índice, tiene la información del valor y de cómo yo moverme al elemento siguiente. Por lo tanto, a partir del iterador, yo podría acceder a la información de ese elemento en el mapa. ¿Cómo lo hago? Simplemente dereferenciando. ¿Ok? Entonces, en este caso, partimos desde el inicio de lista notas, por lo tanto, en la primera iteración yo dereferencio el iterador y accedo al elemento first o al elemento second, que son los que estén definidos en el mapa, es decir, el elemento first va a ser la llave y el elemento second va a ser el elemento almacenado, que es ¿cómo se llama? El valor double, y va a ir mostrando esto por pantalla, como aparece acá. Entonces, fíjense, dereferencio el iterador y accedo a la llave. Dereferencio al iterador y accedo al valor. Es decir, en este caso va a mostrar Pedro 3,5, Ana 4,6, José 4,7. ¿Ok? Y esta es la forma en que ustedes utilizan un iterador. Pueden hacer una iteración llave a llave también, pero en los mapas, como en las llaves no son índices que son necesariamente secuenciales, como son los enteros, en este caso conviene utilizar un iterador. ¿Ok? Y finalmente el elemento clear, que es simplemente para borrar todos los elementos que se puedan encontrar dentro del mapa. ¿Ok?
Además de map, se encuentran una infinidad de múltiples clases que permiten facilidad de uso con el trabajo de variables, ¿cierto? Como por ejemplo son los set, stack, las colas, los multiset y los multimap, donde por ejemplo en los multimap es muy parecido a los mapas, pero aceptan llaves duplicadas, ¿ok? Entonces, bueno, estos no los vamos a ver en esta asignatura, pero bueno, que sepan que existen. Y por supuesto, si quieren obtener más información de esto, pueden ir a la página de referencia de C++, que tiene mucha información al respecto. Hasta acá, ¿hay algo que no haya quedado claro? ¿Alguna duda, alguna consulta? No, todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. ¿Alguna duda respecto a a las materias anteriores que hemos visto? Recuerden que el siguiente control incluye algo que no vimos en este control, que es el tema de herencia. Entonces quiero saber qué tan claro tienen, por ejemplo, herencia u otros conceptos de orientación a objetos. O si estamos bien hasta acá. ¿Todo bien? Perfecto. Si no hay más dudas, dejamos la clase hasta acá. Primera clase que podemos terminar un poquito más temprano. Así que eso, nos vemos en la siguiente clase. Creo que era Diego el que tenía algunas dudas sobre su control, así que voy a parar la grabación ahora y si quieren nos quedamos conversando del control.